Muy buen día para todos. Nuevamente bienvenidos a la Gran Feria de la Capacitación Virtual para especialistas en construcción, dando continuidad con el tema que vimos anteriormente. Hoy vamos a hacer uso de las tablas que la norma técnica colombiana 1500 nos facilita para el dimensionamiento de las redes. Eh, Obviamente, por cuestiones de tiempo, vamos a hacer un tema muy rápido. Vamos a hablar de las redes de suministro y, pues, dando inicio, procedemos. Nuevamente, el referente va a ser el Código Colombiano de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en su actualización número 3 del año 2017. Entonces vamos a ver lo que es el dimensionamiento del sistema de tuberías hidráulicas, lo que para muchos es el diseño de la red hidráulica desde el momento en que estamos planeando nuestra obra. Como es mi costumbre, vamos a revisar estos temas de fotografías. Les recuerdo, no son Photoshop, no son montajes. Es algo que nos encontramos a diario en nuestras instalaciones. Y aunque nos parezca muy cómico, pues lo vemos. Entonces, vemos acá en la imagen unos cambios muy drásticos en, en la instalación. Pasamos de diámetros de 6 pulgadas y los llevamos fácilmente a tubería de media o 3/4, algo que nos va a causar, obviamente, pérdidas de presión, y lo que sucedió en esta edificación, que el golpe cuando prendíamos la bomba de presión, el golpe que se presentaba aquí en este cambio de diámetro a largo plazo, lo que hizo fue que sacó a volar este tramo de tubería. Algo que en diseño es supremamente delicado es el que hagamos varios cambios de dirección. En hidráulica, algo importante a tener en cuenta es que entre más larga, entre mayor longitud tenga la tubería, mayor va a ser la pérdida de presión dentro dentro del sistema. Y si a eso yo le agrego que, que estoy colocándole a esa longitud cambios de dirección tan abruptos como estos que estamos viendo, en donde seguramente aquí en obra llegó primero el señor de la red contra incendio, y al hidráulico le tocó empezar a hacer todo esta cantidad de muñecos para que la red pasara seguramente por donde él lo tenía desde un comienzo planeado. O arreglos, como vemos aquí en este centro de medición, en donde para poder subir la tubería tuvieron que darle la vuelta a todo esto con una serie de accesorios y empezar a subir. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, son instalaciones que se ve que no tuvieron ese desarrollo de ingeniería, y como buenos colombianos terminamos haciendo el arreglo en obra de cambiar direcciones porque ya no tenemos otra forma de meter la tubería por otro lado. Este concepto que tienen en pantalla lo vemos de la norma anterior, y es que los sistemas de suministro para edificaciones se tienen que diseñar e instalar para que abastezcan agua en todo tiempo. No puede haber un momento en que no contemos con el servicio para que se alimenten los aparatos de fontanería y los equipos. Siempre debemos trabajar con caudal y presión de acuerdo a lo que la norma nos diga. Veíamos en el capítulo 7 que ya hay unas tablas que nos dicen a qué caudal y presión van a trabajar los aparatos. Hablamos de caudal y presión, pero no olvidemos que también debemos controlar la velocidad.
La velocidad máxima de diseño en redes, hablamos de 2 metros por segundo, o si tenemos tubería de diámetros mayores a 2,5 pulgadas, podemos trabajar hasta velocidades que alcancen los 2,5 metros por segundo. El que controlemos, ¿se acuerdan de pronto del video cuando abríamos la llave? Aquellos que no vieron o no pudieron asistir a la anterior charla, yo les mostraba un video donde cuando abrimos una llave, empieza esa llave, ese registro a vibrar. Generalmente sucede en la grifería que tenemos en la cocina. ¿A quién no le ha pasado que cuando abren el grifo empieza a vibrar o a sonar la tubería? Parece que estuviera despegando el helicóptero de nuestra terraza. Entonces, no se asuste, no es ningún helicóptero, es que su instalación está mal diseñada y por eso son los ruidos que les genera. Pero vamos a mirar cómo vamos a evitar eso. Yo siempre hago esta pregunta: ¿qué pasa cuando estamos lavando el carro? Ustedes que tienen sus vehículos, cuando están lavando el carro, generalmente cogemos con la manguera y algo que hacemos desde niños, ¿qué es? Tapar o obturar la manguera y vemos que sale el agua, ¿cómo? Entonces ahí les hago 4 preguntas. ¿Aumenta la presión? ¿Aumentamos el caudal de agua? ¿Aumentamos el diámetro de la manguera? ¿O estamos aumentando la velocidad? Reflexionemos un momento porque digamos que es el ejemplo más claro para que podamos entender lo que es presión, caudal y velocidad. Veamos qué sucede. Entonces, ¿qué pasa cuando lavamos el carro con la manguera? En la mecánica de fluidos, en la hidráulica, hablamos que caudal es igual a área por velocidad. No vemos en este momento el concepto de presión, curiosamente, pero vamos a mirar qué sucede. Y el ejemplo lo vamos a hacer con una multiplicación muy sencilla para que el ejercicio sea muy claro y ustedes se lo lleven hoy como un valor agregado. Si el caudal es igual a 10, 10 es la multiplicación de 10 por 1, en donde voy a decir que 10 va a ser el área y 1 va a ser la velocidad. Pero voy a jugar. ¿Qué pasa cuando yo tapo un poquito con el dedo o con la mano la manguera? El caudal no cambia, va a salir la misma cantidad de agua. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el área que yo tenía como un valor 10, ahora lo reduje a la mitad, a 5. ¿Por qué valor debo multiplicar 5 para que me dé 10? Por 2. Entonces veamos qué fue lo que sucedió. Reduje el área y por obligación aumentó la velocidad. Otro ejemplo claro lo vemos en el Transmilenio para meter el tema de la presión. Dice, si la puerta no se abre en su totalidad a la salida del Transmilenio, la gente sale despacio, ¿cierto? Por la presión que se está generando. Por todo el mundo que está detrás mío, entonces se genera mucha presión y la gente no sale rápido. Pero si abren las puertas en su totalidad del bus, ya no va a haber presión y la persona va a salir mucho más rápido. Entonces miremos cómo es el comportamiento dentro del tubo. En línea azul, vamos a ver qué pasa cuando yo bajo el área. Cuando yo reduzco el área de mi tubería, vimos que la velocidad aumentaba. Pero vemos en el ejercicio del Transmilenio que si la velocidad aumentaba era porque ya no tenía yo presión. Entonces, en línea roja voy a hacer ahora el ejercicio al contrario. ¿Qué pasa si aumento el área? Entonces, si yo aumento el área, bajo la velocidad, ¿y qué pasó? Aumentó la presión. Entonces, acá vemos que, recordando que la velocidad máxima de diseño en nuestras instalaciones debe ser de 2 metros por segundo. Para bajar la velocidad, aumento el diámetro. Si aumento el diámetro, aumento la presión. Entonces, en las instalaciones, muchas veces la solución no siempre es colocar un sistema de bombeo. Obviamente, hablo de edificaciones que no superen
los 3, 4 pisos, de pronto alcanzamos a jugar con estas variables. La idea de hoy es que veamos cómo fue desarrollado ese ejercicio que aparece como ejemplo en la norma técnica 1500. Al comienzo es bastante confuso, yo les puedo entender que con respecto a cómo manejábamos anteriormente los diseños con las unidades de consumo, pues era algo que se facilitaba a raíz del cambio a que trabajemos con galones o con litros. Se nos empezaba a complicar, pero el uso de las tablas, que es lo que pretendo el día de hoy que ustedes adquieran, es bastante sencillo si le ponemos acá cuidado, si hacemos el ejercicio como yo se los estoy proponiendo. eh, Generalmente es bastante útil. Ustedes verán que le coloqué colorcito al agua fría, al agua caliente, sobre el mismo plano que nos está facilitando la norma técnica. El ejercicio eh, consta en que debemos dimensionar en tubería de cobre tipo L esta red de distribución. Son 2 pisos. El aparato crítico ya nos lo están definiendo, dice que está a 21 pies de altura. Eh, Hablan que sobre la tubería ya existente en la calle se va a conectar una válvula de 2 pulgadas y que medida la presión aquí en la calle, la presión fue de 55 psi. En el sótano instalan un calentador de agua. ¿Qué más nos dice acá el ejercicio? Bueno, nos dicen que el medidor que va a estar instalado, que es de 2 pulgadas de conexión, tiene una caída de presión de 11 psi. Estos datos, igual que el del Preventor, el cheque de contraflujo, que es de 3 pulgadas con una caída de 9 psi, todos estos datos preliminares los debemos obtener directamente de fábrica. Tanto en las instalaciones hidráulicas como en las instalaciones de gas, los fabricantes nos deben indicar cuál es la pérdida máxima en PSI o en kilopascales, para que nosotros podamos iniciar nuestro diseño. Esta es la figura, yo le eliminé algunas dimensiones. La figura original la encuentran en la norma, es esta que ustedes están viendo en pantalla, donde ya nos dan el dimensionamiento, las longitudes reales que va a tener cada uno de los tramos, pero por facilidad, esta es como más sencilla y es sobre la que vamos a trabajar. Esta es la tabla que debemos entregar nosotros para resolver los problemas de dimensionamiento. Algo más complicada de la que utilizábamos anteriormente, que era muy lineal, en donde colocábamos las columnas. Estábamos acostumbrados a colocar los tramos, el caudal, la longitud real, la longitud equivalente por pérdidas de accesorios y valvulerías, la longitud total, las pérdidas por fricción unitarias y las pérdidas totales de la red, y obviamente las presiones de entrada y la presión de salida. Ese era el modelo antiguo. Si ustedes ven acá en pantalla, ya vamos a ver que tenemos una columna donde ya aparece unas líneas de la A a la J y de la K a la L, que nos dan el referente con respecto a esas pérdidas que vamos a tener acumuladas. Esas pérdidas entonces acá vamos a tener la pérdida en el medidor, la pérdida en la válvula del tubo principal, la pérdida de carga estática, la pérdida de aparatos especiales si tenemos para contraflujo como los cheques, la pérdida de aparatos especiales si son filtros, otros aparatos especiales, pérdidas totales según esos requerimientos y obviamente la presión disponible que debemos superar para el tema de fricción de nuestra tubería. Las columnas que tenemos, entonces vamos a tener
la columna 2, que son la presión en libras por pulgada cuadrada, o sea, los PSI. Vamos a tener los galones por minuto. Recuerden que ya no estamos trabajando y es cambio significativo con la versión anterior de la norma, que ya no vamos a trabajar con unidades de consumo, sino con galones por minuto. Aunque van a ver que la tabla nos refiere todavía a esas unidades porque digamos que es la manera más sencilla para nosotros poder realizar un cálculo. Mm, Vamos a tener las longitudes de la tubería, el largo de la sección en pies. Vamos a tener aquí la dimensión, el diámetro de la tubería de prueba. Es algo también, digamos que en donde nos toca empezar a jugar con unos diámetros y veremos seguramente en otras capacitaciones donde podemos empezar a hacer esos ejercicios y mirar algunas herramientas que nos puedan facilitar a nosotros el jugar rápidamente con el dimensionamiento. Longitudes equivalentes, recuerden, por pérdida de accesorios y valvulería, la longitud total por estas pérdidas equivalentes, las pérdidas por fricción que va a tener nuestra tubería. No es lo mismo llevar nuestro suministro de agua en una tubería galvanizada a llevarla en una tubería de cobre o en una tubería en PVC, y la pérdida o el exceso de presión para al final de nuestro ejercicio hacer nuestro análisis. ¿Cómo empezamos a diligenciar nuestra tabla? Lo primero que nos dice, presión mínima disponible en la tubería principal. Esa hace referencia al momento que nos dicen a la presión que nos va a suministrar la empresa acueducto. Para el caso del ejemplo del ejercicio, nos hablan de 55 PSI. Esa va a ser la presión con la que yo cuento a la entrada de la vivienda, la presión en la calle. En Bogotá vamos a tener diferentes presiones. En metros columna de agua podemos tener presiones de 16 metros columna de agua, en algunas zonas de Bogotá hasta de 22, 23 metros columna de agua. Máxima presión requerida para el aparato crítico. Entonces vamos a tener la tabla 743, en donde vamos a tomar la presión máxima para un aparato. Para el caso del ejercicio, tomamos una presión de 15 PSI, que es la operación de una válvula de fluxómetro. Es esta tabla. Entonces aquí vemos, por ejemplo, lavavajillas, bebederos. Cuando nosotros hagamos nuestro ejercicio, tenemos que mirar cuál va a ser nuestro punto crítico. Generalmente una ducha. Si yo lo hiciera para una vivienda, la ducha dice que va a trabajar con un caudal de 11 litros por minuto, o sea, 3 galones, a una presión de 55 kilopascales, o sea, 8 PSI. Importante la lectura que hagamos de esta tabla. O quien no recuerda en algunas casas que cuando se mete la persona a bañar, suena ya el grito de cierren el lavaplatos que me estoy duchando, y termina la persona lavándose pegada a la pared, porque la presión no llega. Entonces el agua se iba, era por el tubo y bajaba por la pared. Entonces, son problemas de diseño. Esto lo evitamos si hacemos un buen uso de estas tablas. Siguiente dato que se diligencia, la pérdida en el medidor. Entonces, ese dato no lo brinda nuestro fabricante. En este caso del ejercicio de la norma, nos dice que se va a instalar un medidor de 51 milímetros, 2 pulgadas, y que la caída de presión máxima es de 11 PSI. Aquí nos vamos con esas pérdidas máximas para evitarnos cualquier tipo de sorpresa. Pérdida en la válvula del tubo principal. La válvula, en este caso, la vamos a trabajar con la tabla que nos da el anexo B, tabla 133, parte 4. Tenemos entonces del ejercicio, vemos que tenemos 106 galones. Voy a devolverme un momentico a la figura. Nos dice que tenemos
106 galones a la entrada y la tabla a la que vamos a ingresar es la siguiente, 106 galones. Entonces miramos en nuestra tabla 133, parte 4, pérdida de presión en griferías y test, y miramos, para 106 entramos entonces con 120 galones y miramos el diámetro. Entonces 120, miramos acá el diámetro 2 pulgadas, que es la válvula, tiene una pérdida de presión de 1.61. Ese es el dato que registramos acá para la válvula del tubo principal de 2 pulgadas. Siguiente, nos dice pérdida de carga estática. Es una operación matemática. Esta ecuación realmente antes nunca se utilizaba, pero es bastante útil porque no teníamos esa pérdida que se generaba al tener que elevar 21 pies de metro para llegar hasta el segundo piso. El ejercicio nos dice que son 8 pies en el piso 1 y 13 pies del piso 2. Entonces multiplico ese total de pies por 0,43 PSI. Ese dato nos da 9 libras por pulgada cuadrada. Esa es la pérdida que yo debo vencer para subir el agua hasta el segundo piso donde se encuentra el aparato crítico. Luego viene la pérdida en el aparato especial, que es ese preventor de contraflujo. Igual, por fábrica nos dicen que un preventor de contraflujo tiene una caída máxima de presión de 9 PSI. Entonces registramos esa pérdida de 9 PSI en nuestra tabla de cálculo. Luego nos dice, si tenemos aparatos especiales, por favor registremos la pérdida. No tenemos en este momento ningún aparato especial como filtros u otro, entonces registramos 0. Pérdidas totales según el requerimiento. Entonces, cuando hablamos de estas pérdidas totales, aquí vamos a hacer suma de la presión que requiere el aparato, de las pérdidas, o sea, de la línea C hasta donde aparece la última pérdida, que es la línea G, y esa sumatoria nos va a dar la presión requerida para el aparato crítico. Entonces, ahí tenemos 9, 9, 18, 20 más 8 y 11, están los 45.64 PSI de pérdidas más la presión que requiere el aparato crítico. Y realizo la presión disponible, que es la línea J. Esa línea J es precisamente la presión mínima disponible que yo tenía en la calle porque el servicio de acueducto me la ofrece, y le resto todas las pérdidas que yo tengo que vencer. En este momento nos da 45.64, entonces nos queda una presión disponible de 9,36. Continuamos. Ya terminamos esa primera segmentación. Entonces ahora vamos con algo que ya conocemos todos, que es sacar esos tramos de tubería. La recomendación dentro desde la parte de ingeniería, que es, los tramos los podemos nosotros marcar en donde encontremos un accesorio. Entonces yo puedo nombrar tramo AB hasta donde esté un codo, del codo hasta el codo del segundo piso o de la T del primer piso. Pero la recomendación, ¿a dónde va? Tratemos, aquí en el ejercicio no lo hacen, pero ya la experiencia nos lo ha brindado, es donde tengamos cambio de caudal. ¿En dónde tenemos nosotros cambios de caudal en una red? En las TEDs, ¿cierto?
En la T es donde yo tengo que dividir el caudal, las unidades de consumo se dividen ahí, en donde yo divido mi red de suministro y empiezo yo a asignar nuevos valores, porque ese valor de galones por minuto va a ser la puerta de entrada a todas mis tablas. Entonces vemos el tramo AB 288, 264, 132 unidades. Me voy a devolver acá un momento para que veamos este cálculo, cómo se hace. Ellos ya calcularon que de esta tubería debe llevar 132 unidades y la de agua caliente debe llevar 12 unidades. En donde vemos, aquí se mantiene lo que yo les decía, las 132 unidades, porque es un codo. Mientras no haya fuga, pues no va a haber seguramente pérdida de caudal. Si yo veo, aquí vengo con 132 del piso 2 y se le unen 132 unidades del piso 1. Significa que por esta tubería vienen 264 unidades, más lo que requiere el calentador. Entonces, 264 unidades más 24 que requería el calentador, ahí es donde tengo 288 unidades. Para el agua caliente veo lo mismo, 24 unidades, de las cuales 12 salen para el primer piso y 12 salen para el segundo piso. De esa misma manera vamos a hacer nuestro ejercicio cuando estemos calculando una red eh, domiciliaria. Escoger las tablas y sacar la cantidad de unidades y empezar a hacer esa suma como la que yo les acabo de explicar. Llevamos esas unidades a galones por minuto. ¿De dónde vamos a sacar esas unidades? La tabla P133. Entonces, para el ejercicio vemos, voy a hacerlo por premura de tiempo. Para 288 unidades, ¿cuántos galones son? Pues pero esta tabla acá me parece cortada. Vamos a hacerlo para 132 unidades. Para 132 unidades, busco en mi tabla 132. Me voy con la que está más arriba. Tengo 120 o 140. Me voy con 140. Y acá me dice que son para 140. Hablábamos de que estábamos haciendo un ejemplo de unidades de fluxómetro, el sistema de fluxómetro. 140 dice que son 77 galones por minuto. Entonces vemos el cruce de 140 galones por minuto, 77. Si nosotros estuviéramos trabajando en vivienda, la haríamos con suministro para sanitarios de tanque. Entonces 140 equivaldría a 52.5 galones por minuto. Para el ejercicio, fluxómetro 77. Y son las unidades que aquí nos van a aparecer en la columna 3, registradas. Segundo punto, columna 4, el largo de la sección. Esta longitud de la sección la sacamos nosotros directamente de nuestro plano. Para el ejercicio tenemos entonces en pies, ojo con eso, vamos a trabajar PSI, galones y pies. Tenemos las siguientes dimensiones, que el tramo AB tiene 54 pies, el tramo BAC tiene 8 pies, el tramo CAD 13 y CF y DE 150. Estas las obtenemos directamente de nuestro plano. Y acá empezamos nosotros a asumir los diámetros. En posteriores capacitaciones que ya estamos trabajando con Academia Constructor, precisamente la idea es que podamos ver cómo podemos asumir estos diámetros. Al comienzo y para la norma en el ejercicio nos dice
que si estamos arrancando desde 2,5 pulgadas y válvulas de 2, esos tramos iniciales los vamos a asumir en 2,5. Acá la experticia de muchos y algunas tablas que tenemos de soporte nos servirá para que nosotros podamos definir de primera mano cuáles son los diámetros que más se acercan para la cantidad de galones por minuto o en su defecto por las unidades de consumo. Ya son tablas que nosotros desde el área de ingeniería hemos trabajado y que nos va a brindar una ayuda adicional a nuestro cálculo. Las longitudes equivalentes. Estas longitudes equivalentes las vamos a obtener de la tabla B133, la parte 6, que es la longitud equivalente para accesorios. Acá el llamado que nosotros hacemos es hacer esa cuenta de cuántos accesorios tenemos en nuestro tramo. Para el ejemplo, entonces, con la primera que contamos es con una válvula, ¿cierto? Es una válvula la que tenemos nosotros al inicio y unos accesorios. Entonces, miramos que para 2,5 nos encontrábamos con una T, que eso nos marca 12 pies, y contábamos con una válvula. Entonces, acá vamos a mirar, qué pena. Tenemos 2,5, tenemos una T que nos da 12 pies y las válvulas y accesorios que nosotros encontramos, válvula de compuerta que nos da una. Tenemos, si mal no recuerdo, en el plano tenemos ahí 3 válvulas. Entonces tenemos las 3 válvulas que nos suman 3 pies más los 12 pies de la T para un total de 15 pies. Igual vamos a sacar para cada uno de los tramos. Entonces tenemos acá, para cada uno de los tramos, las cantidades de válvulas y de Ts. En los tramos CF y DE es donde vemos que tenemos también en 2,5 salidas laterales o Ts de 90 a cada uno de estos tramos. Esos son los que nos aparecen representados. Llegamos a la columna 7, la longitud total. En este momento es hacer una operación matemática que ya venimos trabajando. La longitud equivalente es lo que en el cálculo hidráulico nosotros llamamos como esas pérdidas unitarias que se producen por los accesorios, pero tenemos, como son unitarias, tenemos que llevarlo a la totalidad de pies. Entonces lo que hacemos acá es que cogemos el largo de la sección, le sumamos la longitud equivalente y la llevamos a cada 100 pies. 54 más 15 nos da 69, pero nos dice que la llevemos a 100 pies. Entonces la dividimos, nos da 0,69. Acá me acuerdo, y van a encontrar si ustedes visitan o tienen la norma en la mano, que hay algunos errores. Yo considero que son errores de transcripción. Entonces, cuando yo empezaba a estudiar la norma, ustedes encuentran que dice 0,85 o 8,5. Es un error en la transcripción. Realmente cuando yo llevo los 8,5 pies, al dividirlo por 100 me da 0,085. De igual manera hago el procedimiento para cada uno de los tramos que vemos acá en la columna 7. Luego nos vamos a la pérdida por fricción que tiene nuestra tubería. Entonces acá es importante primero definir el material
para el ejemplo, ellos tomaron tubería de cobre tipo L. Entonces debo verificar dentro de las figuras B133, si no recuerdo, son 4 figuras. Tengo que buscar la que a mí se me acomode, y para cobre existe, para PVC dice que es tubería casi en su totalidad lisa, entonces sería la que utilizaríamos para cuando trabajemos PVC, y voy a buscar en la figura el caudal en galones por minuto. Busco esos galones por minuto que están aquí en la columna 3 y debo buscar el diámetro de prueba que yo seleccioné en la columna. Para este caso, 2,5 pulgadas. Cojo hacia abajo, ya lo vamos a ver, y voy a buscar la máxima pérdida de carga para esa tubería. Esta es la gráfica. Entonces yo tengo que buscar acá, hablábamos de 108 galones. 108 galones, me voy hasta donde yo encuentre tubería de 2,5, esta, y bajo hasta donde yo encuentro la caída de presión. En este caso veo una caída de presión de 3,2. Me devuelvo y vamos a mirar en la tabla. Vemos efectivamente una pérdida de 3,2 y pérdidas de 3,1 para los siguientes tramos. Entonces, si yo vuelvo acá a mi tabla, puedo analizar también otras cosas. Me aparecen las velocidades. Dense en cuenta que les aparecen unas velocidades de 10 pies por segundo. Recordemos que tratemos de que no nos sobrepasemos a velocidades superiores a 5. De igual manera, puedo hacer el otro ejemplo para 132 unidades, o sea, 77 galones, tubería de 2,5. 77 galones, entonces acá vemos 50, 60, 70, 80, 90, 100, ubico 77, sería 60, sería acá, me voy acá por toda la horizontal hasta donde yo encuentre tubería de 2,5 y bajo. Entonces encuentro uno, acá lo que uno les pide es tener lo máximo de relación, estoy casi llegando al 2. Entonces, como vemos, efectivamente, el referente es de 1,9. Cuando yo les decía a ustedes que podríamos revisar mm, los tramos en donde yo tenga cambios de caudal, esto es lo que nos va a evitar. Des en cuenta que con 132 PSI, con 77 galones, entré varias veces con 2,5 a obtener datos muy parecidos. Esto lo podemos evitar, obviamente, si trabajamos no en el cambio de dirección, sino en donde tengamos cambios de caudal. Proseguimos con el ejercicio. Entonces vemos ahora las pérdidas por fricción en longitudes equivalentes. Esta ya es la pérdida total de carga y es el equivalente a multiplicar la columna 7, que es la longitud total, multiplicado por la pérdida por fricción cada 100 pies. Para el caso del primer tramo, 3,2 multiplicado por 0,69 de longitud total nos da una pérdida por fricción de 2,21. Así la sacamos para cada uno de los tramos. Cuando yo sumo todas las pérdidas por fricción, voy a tener un total de pérdidas de 5,93. Estas pérdidas, entonces, ya aquí, ¿qué realizo? Cojo la casilla 2J, miramos 2J,
9,36 y le resto lo que me dio la casilla de 5,93. Al restarle los 5,93 a los 9,36, nos está dando un exceso de presión de 3,43 PSI. Este es el análisis entonces que nosotros debemos realizar. El resultado siempre nos debe dar un número positivo. En caso que nos hubiera dado un número negativo, debemos repetir las operaciones de las columnas 5, 6, 8, de las 5 en adelante, y asignar unos nuevos diámetros. No nos pueden dar valores negativos. La idea es que lleguemos a lo más cerca de equilibrio, o sea, a lo más cercano que nos pueda permitir los diámetros y el cálculo, llegar a un valor de cercano al cero, nunca por debajo. Pero ¿qué pasa si nos da un positivo muy elevado? Si nos da una diferencia muy elevada en la columna 10, donde tenemos en este momento la flecha 3,43, ¿esto qué significa? Que estamos utilizando diámetros muy grandes y que podemos empezar a reducirlos. De este modo empezamos también a ahorrar materiales, y pues nuestra obra nos va a garantizar que sin utilizar diámetros tan grandes podamos darle a los aparatos sanitarios presión y, y caudal suficiente para el funcionamiento. Nuevamente, pues gracias por su atención. Espero que esta segunda charla haya sido muy aclaratoria con respecto a lo que nosotros venimos trabajando de diseño y cálculo. Y pues no me queda más que decirles que los esperamos en las próximas capacitaciones